Nuestra entrevista de la semana se viene hoy hasta el Teatro Sierra de Aracena y nos colamos en los camerinos, en estos ensayos generales ya del coro Aretiena, ultimando detalles de estas coplas a coro. Luis, hace aproximadamente un mes y pico, a principio de curso, hablábamos de un poquito de este concierto en nuestra televisión local, pero ya a las puertas seguro que hay cosas que han cambiado. Y sobre todo estamos ya con ese ánimo de estrenar un repertorio que es un repertorio muy potente y que yo creo que va a sorprender mucho del coro Aretiena. Luis Dueñas, director de este coro y creador de este repertorio que son coplas a coro. Cuéntanos cómo están esos ánimos ya a puntito de estrenar. Bueno, pues sí, va cambiando mucho. Hicimos una mini pincelada para probarlo en el encuentro de coro de Santo Domingo en septiembre, por eso el inicio de curso hablamos, pero bueno, ahora ha habido un ensayo más profundamente, no solo por asegurar las piezas en sí, sino por ahondar más en la historia, en la forma de interpretarla, en que sea otro discurso y que son estas coplas tan conocidas, pero que a la vez son esas historias tan tremenda o ese reflejo de la época en la que estaban escritas. Sobre todo vamos a estrenar pues esas coplas de la primera etapa de esplendor de la guerra y de la posguerra, en la que se hablan de esas historias de amor, en las que tenía que la censura también un poco pues saltársela y haciendo muchas metáforas para ver cómo entraba en esa historia. Y ahora pues adaptándonos es decir, estamos como de pruebas más bien acústicas del teatro, a ver si la gente está más o menos cómoda, que aunque no es el sitio en el que el coro se encuentre más cómodo a la hora de acústicamente hablando, pero bueno, un espectáculo así es más que mucho más que ofrecerlo en cualquier espacio acústico, sino lleva una escenografía, va a haber recitado, va a haber baile, hay unas cosas que van a lucir con las luces y todo lo que nos están preparando los técnicos. Y entonces ahora haciendo más un ensayo, unos pases más técnicos, en el que luego ya con las pruebas de sonido ya y con el vestuario será otra cosa, ¿no? O sea, que esto que estamos viendo hoy en este ensayo no es nada, No. nada de lo que se va a ver este sábado a las 8:30 de la tarde en el Teatro Sierra de Aracena, que va a ser un espectáculo muy visual, muy creativo, ¿no? ¿Cómo va a ser? Un poco por hacernos una idea. Estás hablando de músicos, estás hablando de poesía también. Sí, la instrumentación se ha elegido una instrumentación acústica también para que, como se pensó al principio para hacerlo en el teatro, no hubiese muchos problemas técnicos como hemos tenido pues, en otros programas, que ha habido mucha percusión y eso es complicado de sonorizar. Entonces un formato acústico a piano, flauta y violín, en el que bueno, la copla a piano ya sola funciona, es decir, que muchas ya están concebidas a piano, aunque luego nosotros vemos esas versiones orquestadas, ¿no?, de banda, en la que la copla adquirió esa grandeza, pero que ese intimismo, como se creó, las creaciones que hicieron esas folclóricas, pues a piano con el maestro Quiroga, y entonces la mayoría que vamos a interpretar. Y entonces esa instrumentación un poco acústica, un poco intimista, pero muy bonita, con mucha garra. Y por otra parte, bueno, pues tenemos la suerte de haber contado con Mario Rodríguez, que cuando se le planteó ese proyecto de, oye, puedes colaborar, pues con un texto, con algún recitado, entonces él se ha encargado, nos ha traído esa sorpresa de hacer un estudio profundo de las coplas, de su contexto, en el que nos va a ayudar con un breve texto de creación propia, meternos en cada historia de cada una de las coplas que se van a interpretar. 10 coplas, 10 historias que vamos a contar, y a la vez también pues contamos con Maricruz Prieto, que en algunas, las zambras, nos bailará esas zambras más lentitas con su baile expresivo. Entonces tenemos eso. Además, estoy viendo por aquí ya, descubriendo algo del atrezo de lo que va a ser la caracterización. Va a haber una caracterización del coro. Ya lo vimos en Cuba, ya lo hemos visto en los musicales, en otros repertorios, y por supuesto en la copla, pues no van a faltar esos elementos de la copla, ¿no? Un vestuario especial para la ocasión, que la gente que venga pues le será familiar, pero a la vez no es una cosa que llegue a la extravagancia, sino una cosa elegante en la que la gente esté cómoda cantando y a la vez sea colorista, ¿no? ¿En qué lío has metido ese año al coro, Luis? Porque la copla es un registro al que no estamos acostumbrados y que no se ha llevado nunca a coro. No, de hecho yo creo que surge el querer hacer algo más de nuestra tierra, ya surge cuando fuimos a Escocia con el repertorio de Sudáfrica, ¿no? Que me decía
Janet, ¿no? Janet Murray decía, pero vaya un coro español, andaluz, con un repertorio de Sudáfrica que parecían como que se iban a hacer unas canciones así más facilonas, ¿no? Luego ya el repertorio, por supuesto, triunfó y nos ha traído muchas cosas buenas. Pero es verdad que hay música andaluza o esas canciones de Lorca y cosas coralizadas y música popular, por supuesto que también llevamos música andaluza allí a ese final de África, pero yo quería algo más porque a mí siempre me gusta que el coro, o por lo menos los coros que llevo a cabo, tanto este como Crecer Cantando y como el coro infantil del aula de música, tengan un repertorio suyo, como que sean arreglos a su horma y que sea un vestido hecho a medida y que sean cosas que vayan por donde vaya, sea único, ¿no? Que a pesar de ese carácter amateur, pues tengan la suerte o la ventaja de mostrar algo que no es comparable. Y entonces ahí está la base, hacer algo que no sea comparable, porque la copla nadie se la imagina que un coro de estas características, que es voces, distintas voces, 4, 5, 6, dependiendo de las coplas, pues que vayan haciendo voces en cascada y cómo suena eso, porque al final se identifican, las coplas van a ser su corte clásico, su melodía clásica, no es una cosa contemporánea, ni fusión, ni nada extraño, es decir, las vamos a identificar y las vamos a reconocer inmediatamente todas y vamos a escucharlas y sé que estoy ahí, pero como con una cosa más, un extra, y que no es fácil porque, por un lado, es verdad que se concibe unas melodías como con mucho gorgorito, con muchos adornos por parte de una cantante solista de copla, en el que un coro a la vez es más complejo hacerlo, y por otro es muy complicado porque al ser tan tradicional y tenerlas tan populares en la cabeza, el hacer voces distintas de algo que está en la cabeza metido, se nos cuelan a ti y a todos de que nos toca cantar, que esto solo es para esta voz, que esta no, callarse, porque inconscientemente tú estás cantando la copla de siempre. Y entonces pues eso también es más complicado. Pero el resultado yo creo que es algo que distinto, que al que le venga le va a gustar porque va a reconocer esas coplas tan de toda la vida, como Ojos Verdes, como Tatuaje, como La Lirio, Trinidad, es historias de muchas mujeres, pero las más, creo que el top 10 de las coplas, por así decirlo, las más interpretadas o cantadas, sí. Vamos a ver en el escenario a Concha Piquer, a Estrellita Castro, a todas esas grandes. Sí, a Lola Flores, sobre todo mucho de Concha Piquer, que en esa etapa se le componía mucho a ella, pero también de Juanita Reina, ¿no? Vamos a rescatar, entre comillas, porque no, es decir, traer esa Antonia, la de Aracena, que es de Juanita Reina y que aquí sí que se ha conocido en estos últimos años, porque tanto la banda y en el proyecto que tenía Luis Domínguez también, pues hacer la ventera de Aracena y haremos también esa ventera con sus fandangos también en el coro, unos fandangos peculiares, porque tampoco se hace en coro, ¿no? Cantar un fandango. Un fandango en un coro no es común tampoco. Y luego, pues eso, hacer esa Antonia, la de Aracena, que quizás es esa historia más desconocida, ¿no? Que aunque aquí la gente ya hemos visto en los ensayos cómo había esta polémica sobre cuál era la venta, estaba la venta, porque hay distintas teorías de cuál fue esta, pues documentada ahí está, pero a mí mi madre y mi abuelo me decían que era esta y conocimos a esa mujer y en Madrid y tal. Es decir, que son historias reales en las que se basan, y esa Antonia la de Aracena, que se hizo Juanita Reina, se escuchará en el teatro. Bueno, además, con esa nota histórica que seguro que Mario Rodríguez pondrá, ahora hablaremos también con Mario, porque de este trabajo están saliendo muchas cosas y seguro que saldrán muchas más, entre otras un libro, ¿no?, que va a estar aquí presente, ahora lo conoceremos. Va a estar un libro, ahora varios meses, sí, hay un libro en el que se publicarán esos textos que se han recogido, esas letras tal cual nosotros las hemos interpretado, que como también hay muchas, no son cosas, no hay culturanismo, es decir, son cosas populares, con expresiones populares, con su gitano, con su R, es decir, con unos dejes que son de la cultura llana y del pueblo popular, en un lenguaje que todos los conocemos así, y también, bueno, variaciones en las que alguno va a cantar una palabra de su cabeza que tenía otra asociada, porque bueno, según la han ido interpretando, fueron cambiando cosas, no solo frases por la censura, sino que cada coplera también le dio, cada folclórica le dio un deje y palabra y le ponía de lo suyo, ¿no? Bueno, hay otra cosa que me gustaría decir de este concierto, que aunque asociamos la copla a una generación que
puede ser la de nuestros padres o nuestros abuelos. Este es un concierto joven también y lo es desde esta presentación tan maravillosa que es este cartel. O sea, la copla es universal y es intergeneracional, y este cartel tan bonito que ha confeccionado, cuéntanos, Ana Rodríguez. Ana Rodríguez Bermúdez nos ha hecho esto, el programa de mano, la enara, el cartel, nos ha hecho todo el diseño gráfico, lo supervisado, pero ella es todo fruto de su idea, de su propuesta, y bueno, ha gustado mucho tanto a la gente del coro, fuera, es decir, que es sencillo y a la vez elegante, pero moderno, y ahí está, un clavel, que bueno, están aquí los claveles que también son símbolos de donde aparecen pues los mantones, en muchos sitios, en las ferias, es decir, es un símbolo muy popular y festivo. Vamos a contar coplas más festivas, coplas más serias, más tristes, más tremendas y de todo un poco. Y bueno, pues eso sí, Ana, muy joven, que nos va a cantar también con nosotros. También, va a cantar ya, es decir, de estas personas de Crecer Cantando que ya van subiendo, es decir, por eso se van las generaciones que vayan volviendo, que en algún día volverán. Herencia, esto es herencia de Crecer Cantando, ¿eh? Sí, ella está muchos años en Crecer Cantando y ahora está aquí cantando. Al estar aquí, pues si están, se suman, ¿no? Es difícil volver al pueblo en esa edad de los 20, 30, tal, es complicado, ¿no? Por las situaciones laborales, o quizás no es la edad en la que más gente tenemos aquí, de que vuelvan, porque hacen su vida y buscan su vida afuera, ¿no? Pero si vuelven, pues fíjate, aquí vuelven está a casa. No solo eso, sino que mira, pues haciéndonos esos regalos, no solo cantando, ¿no? Bueno, pues no hay excusa para nadie, tampoco para los jóvenes, para no estar en el teatro. Es más, se invita, sobre todo a esos jóvenes de Crecer Cantando, a jóvenes a los que les gusta la música, la historia, porque es un concierto que estará enmarcado en un contexto histórico y con una narración histórica y poética, así que yo creo que es desde luego muy completo. Es un ADN musical, ¿no? De lo que es Andalucía, nuestra, es decir, que en España después de la ópera surgió la zarzuela, ¿no? A nivel madrileño, por Chapiz, fue el género que en España se cultivó, pero luego nosotros nos caracterizamos no solo con el flamenco, sino este género que hay cientos, es decir, el copla hay muchísimo, una barbaridad, muchísimos géneros creados, es decir, que tenían mucho éxito, muy cantadas, de hecho han llegado a ser muy cantada, es decir, tanto la zarzuela, el número de zarzuela, como las cosas de copla era lo que se cantaba en las casas, ¿no? Seguro que alguien que pueda haber tenido la suerte de haber tenido abuelos y gente de generación, seguramente que lo que cantaban pues no era Shakira o tal, eran las copleras, ¿no? ¿Quién nos recuerda a su abuela en la cocina cantando Ojos Verdes o con el plumero? O un poco esa imagen que nos viene, ¿no? Es decir, que para que demuestran lo popular, porque es verdad que hubo distintas épocas de la copla, y aunque en el 30 y tantos, 40, fue la gran explosión de esa figura de Concha Piqué, de Trita Castro y de Imperio, Argentina, y de mucha gente que cantaron, y que luego hubo otra época, más con la etapa Yeye, bueno, que Rocío Jurado popularizó algunas, el Pantoja rescató, pero bueno, pues Antonita Peñuela, es decir, que hay gente que se le compuso copla Yeye y otro tipo de copla. Aquí vamos a ver esa primera parte clásica, pero la copla tuvo distintos partes de esplendor, y lo que supuso pues los grandes hits, es decir, que no solamente eran los Beatles o lo que sonaba, sino que en las casas y en las radios sonaba mucha copla. Bueno, pues toda una aventura, un reto, esta copla llevada al coro, algo que has hecho un poco de tu adentro, ¿no? Es como un sueño también para ti, el hacer un repertorio así, y que está hecho a medida por Luis Dueña, o sea, todos los arreglos musicales son tuyos, ¿no? Sí, los arreglos del coro, los arreglos instrumentales, y bueno, había mucho de investigación y mucho de ir probando, en el que yo creo que hace unos años no hubiese podido hacer un proyecto así, es decir, que es símbolo también de esa madurez compositiva, o de persona que va arreglando cada vez más. En los años de Crecer Cantando y los vuestros voy arreglando todo el repertorio, y entonces llegó en un momento en el que sí que me sentía preparado para afrontar y abordar pues no solo la parte coral, que es mi lenguaje, sino la parte instrumental. Y bueno, pues han quedado unas cosas que yo creo que están muy bien, van a gustar mucho, y el coro cada vez se siente más cómodo cantarlo, porque no es fácil para nada, es bastante complicado, aunque no lo parezca, es bastante complejo.
y cada vez va, pues, ha habido un trabajo de orfebrería que no es fácil porque los tempos van de repente frenando, todo el mundo, una filigrana compleja y el texto también, que todo el mundo se acuerda de las primeras letras, pero las segundas letras de la segunda estrofa de las coplas, ¿no? La presentación todo el mundo se acuerda en Cádiz y la bizcocha y la segunda a veces sí, cómo empezaba la segunda, ¿no? Porque nos cuentan muchas historias, las coplas son como novelas cantadas, o sea, verdaderas novelas y novelones, testimonios y probablemente muchos de hechos reales también transmitidos. Sí, la mayoría serán personajes reales o estaban inspirados en personas, como lo que puede ser cualquier música hoy en día, y muchas veces analizamos y no están muy separadas de algunas historias de amor actuales. Es decir, que cuando hemos empezado a contextualizar y creer erróneamente analizando, desde el feminismo, analizar la copla, la historia, es que la copla precisamente era esa canción denuncia, la canción protesta surgió más adelante, pero se escribía para contar, es que esto está pasando, y si no se habla, si no se escribe, parece que no pasa. Entonces, contar esa historia de esas mujeres tremendas, de que de repente viene alguien, se la lleva, de repente tal, y que ella siempre, la mujer haga lo que haga, es la que peor queda, porque si le gustan los hombres no le pueden gustar los hombres, si aunque estuviese soltera no se puede enamorar de otra persona, no se puede ir con alguien que tenga dinero, es decir, todo está mal visto porque era la parte de la mujer. Pero es que era lo que pasaba, y quizá era una forma de intentar ver a la sociedad, oye, esto está pasando, porque al final tú reflejas la realidad del momento, ¿no? Mucha metáfora, mucho burlar a la censura, pero en este concierto del Coro Aretiena no va a haber censura, se va a contar la verdad que hay detrás de esas coplas y vamos a descubrir pastelones muy grandes, que Mario en eso también va a aportar. Algo hemos escuchado por ahí ya, algunas grandes primicias que nos dan estas coplas y que, bueno, pues vienen un poco a raíz de esa investigación también en torno a este concierto. Luis, desearos, pues, o desearnos, porque yo aquí estoy metida, claro, soy parte, pues eso, disfrute de este concierto y sobre todo invitar a toda la cena que no se pierda esta copla, porque no la vamos a escuchar probablemente más como la vamos a escuchar aquí en este estreno y en este teatro. Con esta escenografía, con estas luces, con todo el concierto al completo, pues no lo sabemos. Es decir, como todos los conciertos son únicos, coincide en una fecha en la que no hay puente, no hay un montón de cosas que muchas veces tenemos esa opción. Así que no se lo pierdan porque merece la pena vivir creo que va a ser de esos conciertos los que luego se va a hablar o de los que, porque yo creo que va a gustar y que está bien hecho y que el coro lo lleva muy bien, que ojalá lo disfruten lo máximo posible, que es su cometido, porque el trabajo lo tienen bien hecho y entonces no se puede perder. La gente no puede, pues ya lo veré, no, hay que verlo este sábado 8 de noviembre. Este sábado todos aquí. Este sábado 8 de noviembre, 8:30 de la tarde, en el Teatro Sierra de Aracena, de nuevo el Coro Aretiena nos hace este regalazo, que son las coplas a coro, este nuevo repertorio que sin duda no va a dejar a nadie indiferente. Luis, muchísimas gracias por prestarnos este ratito del ensayo. Vamos a hablar también con Mario Rodríguez, que nos va a hablar de esa base histórica de la copla que nos va a aportar en el concierto. Gracias, Luis, y mucha suerte. Gracias. Ojos verdes. Poca gente existe que no haya escuchado esta copla, que no use el símil del verde como el trigo verde, verde como la albahaca. La zambra nace de una reunión entre Rafael de León, Federico García Lorca y Miguel de Molina. La homosexualidad se palpa en los tres nombres. Bueno, pues como decíamos, este concierto tiene una base histórica de investigación, nos traerá poesía, nos traerá esos cuentos que están detrás de la copla y para eso Mario Rodríguez va a ser el colaborador de este evento. Imagino que es un trabajo que has disfrutado también, como lo está disfrutando el coro. Claro, muchísimo. Ha sido un trabajo no tanto de investigación como de asumir otra vez la copla, ¿no? De volver a escucharla, de hacerte partícipe de una parte de la historia de España que siempre ha quedado como da de lado, pero que realmente contaba muchas de las realidades que intentaban esconderse. Y entonces, investigar eso, buscar eso en las coplas y aclararlo, ¿no? Porque yo creo que lo que intenta más o menos en estas presentaciones es aclararle a la gente qué es lo que se esconde detrás de lo que el poeta
porque realmente es el poeta que lo hacía, intentaba que la gente escuchara, ¿no? Había siempre algo escondido detrás, algo que es lo que yo he intentado sacar a la luz en estas presentaciones. Pero ha sido un gustazo, de verdad que sí. La copla para mí es un... Pura poesía, ¿no? Sí, bueno, poesía por supuesto, pero es parte del alma, de la memoria sentimental de España. Es verdad que eso aparece en la copla. O sea, que nos cuenta la historia y nos cuenta una Claro. época. Sí. Y también cómo burlaba, lo hablábamos antes, cómo burlaba la censura, cómo contaba sin contar. Esas metáforas que algunas nos tendrás que desvelar, ¿no? Antes de escuchar en la canción, además. Hemos hablado antes que eso, que detrás de una historia de amor o de una historia de desamor o de una historia trágica, siempre referente a temas sentimentales, aparecía siempre una vida emocional diferente, que se refiere pues eso a cómo se vivía, a las circunstancias y los problemas que tenía la gente al margen de eso. Creo que muchas veces la copla recurre a esconder lo que quiere contar, y eso me parece, o a contar lo que quiere esconder, ¿no? De alguna forma, lo que quiere esconder el franquismo, porque la copla de alguna forma su parte importante la tuvo durante la época del franquismo, aunque hay algunas canciones de las que van a cantar en este coro de Tiena que se escribieron antes y que se estrenaron incluso durante la época de la República, o sea que cuentan muy bien, o sea hay cosas muy curiosas en la copla y que es interesante que lo sepamos y lo veamos, y para mí de verdad me sentí muy privilegiado cuando Luis me llamó para que participase en esto, y he disfrutado mucho mientras leía, investigaba, y he escuchado coplas durante todo el verano, que no te digo nada. No me digas Sí, que has puesto la radio como antiguamente, ahí a escuchar copla, ¿no? Más o menos. Ya no es la radio, ya lo pones tú porque tú quieres, pero sí. La copla suena a radio, es verdad, Sí, la copla sigue sonando a radio, no, y aunque además, la pongas en el móvil. Además es que para mí traía mucha memoria también de mi tu infancia, infancia. ¿no? Porque en mi infancia sí, en casa se escuchaba la radio, y en la radio lo que sonaba eran las coplas. Y evidentemente pues eso vuelve otra vez a ti, ¿no? Y bueno, ha sido un reencontrarme de otra manera y por otros caminos. Y qué decir también de el argot, ¿no? Esas palabras que se han perdido, ¿no? Creo que también hay mucho de eso en estas coplas, que son claramente una enciclopedia de una forma de hablar que ya no existe, ¿no? Y quizá sea una especie de diccionario andaluz, o sea, porque la mayor parte de las coplas pasan en Andalucía, o sea, los grandes copleros acaban volcándose en Andalucía. En el repertorio, por ejemplo, que se hace, las ciudades que aparecen son Sevilla, Cádiz, Jerez, y todos son lugares andaluces donde pocas cosas más se pueden encontrar. Y es verdad que el vocabulario que aparece es muy andaluz, y eso retrae mucho a una época que yo creo que no hemos perdido del todo todavía, y que ojalá de alguna forma recuperemos el aspecto crítico que las coplas tienen sobre esa época. ¿Qué te ha sorprendido especialmente? No sé si de ese vocabulario, alguna palabreja, o de esas historias que han contado, estas coplas que has investigado y que va a cantar el coro de Tiena. Mira, quizás la canción que más me ha sorprendido ha sido la de La Ventera de Aracena. O sea, esta mujer que se entrega a alguien, se viene sin ese alguien, y acaban como culpándola a ella de todo lo que ha pasado, ¿no? O sea, esa situación en que la mujer no es solamente la sufridora y la, como decía, esclava y soberana, ¿no? O sea, no solamente la esclava, porque la soberana es la mujer del soberano, es decir, la que le limpia, le barre y le hace de comer. Bueno, pues esa esclavitud aparece, y cuando alguien se enfrenta a eso y es capaz de superarlo y de regresar a donde estaba, se considera culpable. Entonces, es curioso porque los fandangos acaban culpabilizándola. Mucha demonización de la mujer. Ahí. Entonces, me parece quizás de las cosas más curiosas que me he encontrado, y me ha sorprendido mucho también eso, que estuviese en Aracena, ¿no? Que me parecía algo muy nuestro, muy interno, y bueno, pues la verdad es que sí, que me ha sorprendido mucho eso. Por supuesto, el vocabulario, como hemos dicho antes, impresionante, las palabras que cita, la forma en que dice las cosas. Es que eran poetas, o sea, de verdad, son poetas. Rafael de León es uno de los grandes poetas que tenemos en España, al que tenemos muy olvidado, y es una de las gente que aparece aquí, Ochaíta. O sea, hay un montón de gente que son... bueno, y por supuesto, nada que decir de los músicos, ¿no? O sea, por supuesto, Quiroga, el maestro Quiroga, el maestro Solano. Creo que son gente que han marcado
no te digo una época, sino prácticamente el porvenir de la música del siglo XX entero en España. Bueno, pues un poco vamos a verte interactuar con el coro en ese trabajo de ir desgranando lo que hay detrás de cada copla y citar muy especialmente, tú has citado La Ventera de Aracena o Antonia la de Aracena. O sea, tenemos dos coplas locales. Que las cantaba además Concha Piqué. O sea, alguna era más conocida que otra, ¿no? Quizás La Ventera fuera más conocida que la Antonia. Cantaba Concha Piqué, sí. la hizo popular. Sí, sí. Y es curioso porque prácticamente no las conocemos, ¿no? Muchas veces en Aracena no sabemos que esas coplas existen, ¿no? O sea, ¿qué traducción nos da eso? O sea, que Aracena tenía una importancia, una entidad, o que era un lugar de paso, en el caso de La Ventera, no sé. ¿Qué lectura hacemos de esas coplas de Aracena? No lo sé, no me he planteado hacer una lectura histórica sobre ese tema, pero sí que es verdad que es un espacio, quizás conocido, más o menos, cercano a algunos ámbitos copleros, tanto como Sevilla como el fandango de Huelva, por ejemplo, que se desarrolla desde el Andévalo hacia el sur, pero que también llega aquí a través del Monaster, ¿no? E incluso de Cortegana, parece que hay algunos. Bueno, pues Aracena estaba metido también dentro de ese círculo, de ese campo, y bueno, sí, su situación era pues casi la misma de todos, ¿no? O sea, ventas donde las mujeres son las que se encargaban, las que tenían que convencer a los clientes casi de que consumieran a cambio de ser objeto de la atención de los clientes, ¿no? A ellas también las atendían de alguna forma, por supuesto con la explotación sexual y todo ese tipo de cosas. Poco más. Pero Yo creo que eran dos grandes personajes, La Ventera de Aracena y Antonia la de Aracena. Pero, por supuesto, menudas dos, ¿eh? Pero también eran personajes cualquiera de las otras coplas, quiero decirte, o sea, tanto la Lirio, estaban al nivel de la zarzamora y de todas ellas. Y me parece muy interesante que se escribieran coplas sobre estas personas, sobre que Aracena apareciera, y me parece muy interesante pues que gente del nivel de Concha Piqué fuese quien cantase estas canciones. Claro que sí. Pues, un gustazo, de verdad que sí. Redescubrimos la copla, este concierto va a ser un regalazo en ese sentido y además vamos a tener este libro, ¿no, Mario? Esta publicación que ha surgido, ¿no? Un poco espontáneamente. Donde van a aparecer tanto las presentaciones que yo haré de cada copla como las propias coplas. Es una cosa que va a estar al alcance de cualquiera, va a ser fácilmente conseguible en la entrada del teatro y yo creo que además nos va a servir como de base para acordarnos de esas coplas, ¿no? Porque muchas veces las tarareamos y no sabemos por dónde van, por dónde tiran. Aquí tenemos una forma de buscarlas, de acercarnos a ellas y, por supuesto, también de conocer algo de su historia y de las cosas que cuentan y de lo que esconden. Bueno, pues Mario, que le hemos visto disfrutando en el ensayo, con escuchar solo un par de coplas, ¿te ha gustado? Sí. Promete. Sé que es un ensayo solamente, que hay cosas que se están mejorando, pero estoy seguro de que el día que esto se estrene, que se haga, va a ser un éxito rotundo. Que escuchar la copla a través de un coro no es lo mismo que escuchar la copla a través de una tonadillera o de un tonadillero, que también los hay. Entonces, creo que la experiencia va a ser muy emotiva, muy bonita y muy linda, porque va a introducir a muchos elementos diferentes y dispersos dentro de una cosa que se asociaba a un espacio y un territorio y una ideología muy concreta. Vamos a actualizar también la copla, claro que es algo muy interesante. Mario, muchísimas gracias. Bueno, te estaremos también muy expectantes con tus lecturas y tu aportación a este concierto, este librito, Coplas a Coro, quedará para el recuerdo, estará disponible en el hall del teatro el día del concierto y probablemente posteriormente será fácil conseguirlo también. Y es importante porque es un libro, o sea, no es un folleto. O sea, los folletos acabamos tirándolos, los libros se guardan. Esto es un libro, nada de tirarlo, esto es para el recuerdo, para siempre. Claro. Bueno, Mario Rodríguez, muchísimas gracias y una aventura más, la copla. Claro. Música y poesía, historia también se unen en este concierto Coplas a Coro, este sábado en el Teatro Sierra de Aracena, que no falte nadie, de tu familia no va a faltar nadie. Va a ser mucha la emoción que se va a repartir en este concierto y estoy seguro de que sí, que va a venir mucha gente y por supuesto yo intentaré traerme a toda la gente que pueda, no porque estén, sino porque van a disfrutarlo. Que no se lo pierdan. Pues que nadie se lo pierda, que todavía quedan algunas entradas y todos aquí este sábado a las 8:30 de la tarde con Coplas a Coro. Coro Aretiena, Mario Rodríguez, Maricruz Prieto, nuestros músicos magníficos, violín, piano, todo el acompañamiento musical que vamos a tener, o sea, una maravilla de concierto, así que vamos a disfrutarlo. Sí, se nos ha olvidado hablar del tema del baile, ¿no? O sea, que Maricruz, evidentemente, que va a estar aquí también, va a aportar una interpretación física, corporal, de lo que es la copla, de lo que se mueve y de lo que
que se maneja en esto. O sea, la copla no solamente es una memoria, como te digo, sentimental de lo que se ha vivido y eso, sino que también es una forma de mostrar, de contar y de cantar. La forma en que se movían las bailadoras no es la forma en que se podía mover la gente en la calle o en casa. Otra forma también como mucho más sensual, mucho más personal y mucho más empoderada para las mujeres que lo hacen, que de lo que podemos pensar. Así que también es importante que el baile aparezca y esté presente en este concierto del coro. Bueno, con flauta, que no se me olviden. He citado el violín, el piano y precisamente la otra hermana Prieto tocará la flauta, que no se nos olvide. Y bueno, pues que nadie se lo pierda. ¿Qué más vamos a decir? Nos vamos, seguimos con el ensayo. Claro que Mario, sí. esto ha sido un pequeño descansito. Venga, seguimos repasando.